Visita San Martín Texmelucan. Tú me dirás ¿por qué? Yo te diré qué buena pregunta. Y para tratar de explicarla, comenzaré diciéndote lo que podrás ver si buscas en Google el nombre de la comunidad y entras a Wikipedia. Este es un municipio ubicado en uno de los 31 estados que componen la República Mexicana, un estado de los más conservadores. San Martín podría perderse entre los otros 216 municipios en los que se divide el mocho territorio poblano, pero no es así. San Martín es un pequeño rincón de México, de esos que están plagados por el folclore y picardía nacionales. Es una comunidad que ha resurgido de las cenizas, y hablo literalmente. La explosión fue en San Martín Texmelucan, Puebla, a 90 kilómetros de la Ciudad de México. Tras ese estallido, enormes avenidas de fuego envolvieron a San Martín Texmelucan. El fuego se extendió por el combustible derramado por el río Atoyac. Hace ya casi 9 años, en diciembre del 2010, una gigantesca estela de humo se alzaba y le llenaba la pupila a los habitantes de la comunidad, que despertaron luego de oír una pavorosa explosión, provocada por una toma clandestina de hidrocarburo. Claro, en ese entonces no se conocía la palabra huachicoleo, sin embargo, su práctica ya comenzaba a dejar estragos en el lugar. La explosión y el enorme incendio tomó la vida de 30 personas, y no obstante, marcó la vida de cientos. A unos, los más pequeños, como yo en ese entonces, quizá les puede venir a la mente el despertar en medio de una barbulla y un sonido de ventanas moviéndose estrepitosamente, debido a la onda expansiva provocada por el estallido y siendo lo primero que ves, la cara de un familiar, cubierta por una luz naranja, como la del sol, en medio de la oscuridad de la madrugada. Una placa con 30 nombres. Eso es lo que dejó el paso del tiempo en dicho lugar. La calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo. Y aún con todo esto, San Martín logró imponerse. Y no por la intervención del presidente, quien en ese entonces, y aún ahora, logra levantar más copas alrededor del mundo que Messi. San Martín logró imponerse y salir adelante debido al trabajo de cada uno de sus habitantes. Porque eso sí, aquí hasta el feto trabaja. Texmelucan es uno de los lugares que persigue con una tenaz persistencia el sueño capitalista. Aquí el comercio es la base que sustenta el esquema económico y que mantiene a flote las familias, un aproximado de 150,000 pobladores. Lo puedes ver a cada momento, una ciudad plagada por vendedores ambulantes y con uno de los tianguis más grandes de América Latina. Claro está que hay más beneficios para el puñado de líderes de ese tianguis, compuesto por miles de personas, a quienes les cobran cuotas injustas, claro, para el beneficio propio. Una tromba que duró aproximadamente 1 hora fue suficiente para desbordar el río Atoyac. Más de 150 casas se vieron afectadas. Cientos de personas abandonaron sus viviendas. Algunos permanecieron en los techos. Un par de años después del incendio, el río Atoyac, ese mismo al cual nadie le prestó la suficiente atención, lanzándole cuanto desperdicio, basura y químico se podía, se desbordó. Como si la madre tierra clamara furiosa por el territorio que por derecho de antigüedad le pertenece, provocando así una pérdida millonaria a comerciantes y a familias enteras de la comunidad. Pero hey, no todo es malo. Hay que ser agradecido con la burocracia mexicana que vino al rescate, con indemnizaciones y apoyos brindados a los damnificados por la inundación, aunque solo te alcanzara para comprar unas 2 camas con eso. Como siempre, supimos levantarnos y mejorar las cosas. Ahora el río está mucho más limpio. Un día pregunté yo
Nuestras calles están al nivel de las ciudades más importantes del primer mundo. ¿Qué podría venir a derrumbar esta utopía? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Y en San Martín Texmelucan, en Puebla, elementos del Ejército Mexicano y la Policía Federal realizaron un operativo para asegurar 8 camionetas y 5,000 litros de hidrocarburo robado en ductos de Pemex. El terreno utilizado para guardar los vehículos para el trasiego del hidrocarburo ilegal está ubicado a un costado de viviendas y también a campos de cultivo, lo cual representa un grave riesgo para la población. Finalmente, el huachicol es uno de los últimos males que ha dañado la zona de San Martín Texmelucan. Grupos de saqueadores de hidrocarburos se instalaron en el municipio, trayendo consigo fuertes disputas por el territorio y validando sus argumentos con cartuchos y balas. En un momento el descontrol fue de tal magnitud que era recurrente ver cuerpos desmembrados y embolsados, frente a negocios y en el mismo zócalo de San Martín que, a pesar de contar con cámaras de seguridad, no se logró dar con los responsables. Todo para dar sutiles pero profundos mensajes al líder del grupo criminal contrario y claro, para proteger a los comerciantes del municipio. Esto trajo consigo múltiples consecuencias sociales. Por ejemplo, la creencia de que estas personas, a pesar de efectuar inmundas atrocidades, eran personas de bien, porque les daban juguetes a los niños y por hacerle un altar a un símbolo religioso impuesto por un montón de colonizadores hace unos 500 años. También se creó un pánico constante en los habitantes, quienes se encontraban alerta de una posible balacera en cualquier momento, pues las peleas no solo se presentaban entre bandas de huachicoleros, sino que los miembros del ejército también se veían inmiscuidos en estas, incluyendo así en la rutina diaria de las personas el sonido característico de pólvora y plomo. Obviamente, tampoco se podía salir de noche, debido a un extraoficial toque de queda esparcido a voces. Sin embargo, el huachicoleo también trajo consigo aspectos favorables. Bueno, favorables si es que lo vemos desde una visión ultra optimista, como lo es la intromisión de la policía estatal en el municipio, buscando erradicar la ordeña ilícita de hidrocarburo. Claro, después de descubrir que, en todo este tiempo, había más de 100 personas haciéndose pasar como miembros de la policía municipal, exponiendo así la terrible red de corrupción que carcomía el sistema político de la localidad. También hubo una bonanza económica en la zona, pues estas personas, al ganar cantidades elevadas de dinero, lo gastaban a diestra y siniestra, haciendo así que aumentaran las ventas de los negocios de San Martín y circularan más y más. Pero, ¿a qué costo? Después de que se tomaran medidas drásticas para erradicar el huachicol en la zona y a nivel nacional, la gente comenzó a sentirse más tranquila. Había cada vez menos balaceras y se volvía a la normalidad. Sin embargo, el gusto fue momentáneo. Muchas de las personas que antes se dedicaban a robar hidrocarburo, aquellas quienes se encontraban en los últimos peldaños jerárquicos de estas organizaciones delictivas, ahora se dedican a robar. Las personas finalmente fueron libres de salir por las noches, pero regresaban a hacer lo mismo de antes. Reunirse en lugares oscuros y beber, como excusa para poder liberarse en medio del jolgorio, la bulla y el bacanal, del hermetismo característico mexicano, que mencionó Octavio Paz hace casi 70 años atrás, describiendo así el mito que nos condiciona de manera casi inconsciente en la actualidad, pero añadiendo la fórmula reggaetón a volúmenes altísimos, a manera de lubricante social, para evitar cruzar una elocuente conversación y simplemente moviendo la cadera a ritmo de... Yo tengo el ritmo que la debilita, ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita. Todo esto para acabar en la noche con una pelea a golpes porque el de al lado te miró feo. Y en cuanto la bonanza económica desapareció, la gente dejó de quejarse por la inseguridad que provocaban estos sujetos y ahora comenzaban a culpar a las medidas tomadas por el gobierno. Y parafraseando lo que escuché recientemente en una reunión, a voz de alguien conocido, estas personas nos compraban, había circulante, no eran malos si no te metías con ellos. Pero, ¿por qué ahora la gente se queja de esto? Pues porque somos seres humanos y como tal, nos encontramos siempre en un constante cambio de opinión e intentamos focalizar la culpa en alguien más antes de aceptar nuestros propios errores. O lo que es lo mismo, no le embolo ningún chile. Recientemente vino al pueblo el presidente Andrés Manuel López Obrador y como era de esperarse, reunió un montón de gente, tanta que no cabía en el lugar. Acarreados, estudiantes,
interesados en tomarse una foto con él, y los pocos verdaderamente atraídos por lo que tenía que decir. Todos se encontraban expectantes por lo que representa, aún en la actualidad, el símbolo presidencial, y por lo que quiere expresar Andrés Manuel con su fachada. Nada más falta que la gente le diga Tata Obrador. En el lugar se creó una sensación de satisfacción, al escuchar que regalará más becas y apoyos. O sea que le dará más peces a todos, pero no buscará la manera de enseñarnos a pescar. Y al final de su discurso todos continuaron con su vida cotidiana. Ese interés por la política se esfumó rápidamente. Y por lo mientras, continuamos con nuestras mismas penas. Así que si me preguntas, ¿por qué visitar San Martín Texmelucan? Te diría que lo hicieras porque al poner un pie dentro de la ciudad, podrás encontrarte a ti mismo, a un reflejo de la sociedad mexicana que podrás sentir en cada una de sus calles, en cada uno de sus habitantes, incluso al respirar su aire, lleno de tanto humo de fábricas y de autos, como del oxígeno del campo. Visita San Martín, porque así podrás ver un tardío efecto colateral de la prometida modernidad en México. El México que aún se encuentra a la espera de un cambio, de una salida fácil y que no implique un compromiso verdadero en sus ciudadanos. Algo que nos saque de este hoyo cavado por la combinación de neoliberalismo voraz y la corrupción desenfrenada. La verdadera cara de México. Ah, y además tiene un Burger King.